Muy bien, con todos tenemos muy buenas tardes. El día de hoy empezamos un nuevo ciclo, ciencias, personas, profesor Carlos Zapata va a tener a cargo con ustedes el curso de física. A ver, muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es sobre vectores. A ver, vector, ¿alguien significará qué es vector? ¿O qué es la palabra vectores? ¿Qué significará? A ver, quizás alguien de sus compañeros, alguien de la clase quisiera ser partícipe de esta clase. Cuando yo les pregunte, ¿qué es un vector? ¿Qué significa un vector? Y si me quiere dar un ejemplo, como yo les voy a brindar un ejemplo, a ver, si yo les digo, a ver, un vector es, si ustedes caminan, si estás en un punto de inicio, esa puerta de su casa, y se quieren ir hacia el baño, el punto de inicio hasta el punto de llegada que es el baño, ya hay una pequeña distancia. Puede ser de 5 metros, puede ser de 10 metros, pero es una distancia. Un vector es un segmento. Un segmento puede ser distancia, puede ser fuerza, ¿verdad? A ver, muy bien. El día de hoy vamos a ver tema de segmento. A ver, tenemos los objetivos principales que tenemos en este curso, lo que es física, sobre todo el tema de segmento va a ser usar una herramienta matemática llamada vector. Diferenciar operaciones matemáticas ordinarias, en este caso tenemos las operaciones escalares, de las operaciones vectoriales. Realizar operaciones con vector mediante el uso de diversos métodos. En el video vamos a emplear dos métodos, el método del paralelogramo y el método del polígono. Y como último objetivo tenemos usar la descomposición rectangular como método alternativo de resolución de problemas. A ver, muy bien. Vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué dice? Tenemos una persona que nos dice, entonces a este segmento orientado que observamos se le conoce como vector. A ver, tenemos una pequeña imagen. Tenemos dos árboles y en medio de esos dos árboles tenemos a un niño. A ver, si nos damos cuenta, la distancia del árbol que tenemos del lado izquierdo hacia el niño dice que es una distancia de 5 metros. Y del niño hacia el árbol que está al lado derecho también tenemos 5 metros. ¿Qué quiere decir? Que las distancias son iguales. Que el niño se encuentra en el punto central. Ahora, del niño hacia el primer árbol que está a la izquierda hay una distancia. Por lo tanto, hay un vector. Ahora, y del niño hacia el árbol que está en el lado derecho, también existe otra distancia. También sería otro vector, ¿verdad? En ese caso, desde el niño que está en el punto central hacia los dos árboles, derecha e izquierda, van a existir dos distancias, van a existir dos vectores. Vector para el lado derecho, vector para el lado izquierdo. Distancia para el lado izquierdo, distancia para el lado derecho. A ver, vamos a ver qué es un vector. Vector, recuerden, es un elemento matemático que permite las representaciones de magnitudes físicas vectoriales. En este caso, tenemos velocidad, el movimiento, la fuerza, el desplazamiento, la velocidad y la fuerza. A ver, imaginemos un claro ejemplo. Ustedes estén jalando una cuerda, van a hacer una tensión. Ahora, el movimiento que ustedes hagan del brazo, en este caso, si tenemos un punto central y su mano, y nosotros hacemos este movimiento, ya estamos haciendo un desplazamiento. Ya estamos que del punto central, punto de inicio que tenemos, en este caso, mi mano, lo tenemos ahí, y que mediante una fuerza estoy haciendo un desplazamiento. Si mi punto central sería el codo, ¿estoy haciendo qué? Una fuerza. ¿Y qué hace con mi mano? ¿Qué reacción tiene mi mano? Va a cambiar de posición. Al cambiar de posición, que está en el punto de origen, al ser una fuerza, y hay un desplazamiento. Y esa pequeña distancia de desplazamiento, eso se llama vector, porque hay una distancia, hay una fuerza que ejerce, ¿verdad? Ahora,
Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que una magnitud vectorial expresa su medida mediante un valor numérico, una unidad de medida y una dirección. ¿A eso qué quiere decir? Recuerden, a ver, si tenemos mi mano, la tenemos aquí. Imaginemos que mi mano esté en 5, distancia 5. Yo hago una fuerza, me muevo 1 metro. La distancia que ya generó es un valor numérico, porque va a ser de 1 metro. Ahí está la representación. Ahora tenemos una dirección, porque yo no le podría decir, a ver, si yo les doy un ejemplo, a ver muchachos, denme un paso hacia la derecha. El valor, el vector, en este caso va a ser con dirección a la derecha. Si yo le digo, a ver jóvenes, jalen una cuerda, ¿qué tensión van a hacer ustedes? Van a ir en retroceso, ¿verdad? Ahora, la dirección que va a emplear ustedes del vector va a ser hacia atrás. Recuerden que las direcciones del vector pueden ser mediante los 4 cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante, recuerda que tenemos X y Y, donde el primer cuadrante es todos los positivos, el segundo cuadrante es el X negativo y el Y positivo y el X negativo. Tenemos como tercer cuadrante el X y Y negativo, y como cuarto cuadrante tenemos al Y negativo y al X positivo. ¿Ok? A ver, vamos a ver el vectores, pero mediante una representación en forma geométrica. Quiere decir, en forma geométrica representa como un segmento de recta orientada una simple flecha, una flecha. Como si yo le digo, a ver jóvenes, ubíqueme un punto, por decir 1.3, el 1 que viene a ser las X y el 3 que sería la Y, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo a la flecha le indico hacia el primer cuadrante? Que la flecha sea en dirección, imaginemos que esto sea así, que la flecha sea dirección arriba, ¿verdad? Ahora, tenemos que todo vector, nunca se olviden, que tiene que ser la dirección hacia donde indica el vector, siempre tiene que tener su punto de origen, jóvenes. Siempre va a tener un punto de origen, ¿verdad? Ahora, un vector siempre se va a representar mediante módulo. ¿Qué quiere decir un módulo? Como usted le pueden representar los palitos. O cómo se le podría también representar como valor absoluto. Y recuerden, por teorema de valor absoluto, ¿qué quiere decir? Que todos los números que están dentro del módulo van a ser positivos. Ahora, ¿qué quiero decir con ello también? A ver, recuerdan que toda distancia es positiva. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo le digo, a ver, al alumno Santiago, Santiago, ¿me puedes tú hacer posible que yo te diga, a ver, Santiago, ¿me puedes dar menos 10 pasos? ¿Se podría o no se podría, Santiago? No, pero sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la distancia son positivas. Yo te digo, Santiago, dame un paso hacia la derecha. Tú vas a dar un paso. Y si yo te digo, Santiago, ¿puedes darme un menos 2 pasos hacia la izquierda? ¿Será posible eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las distancias son positivas, por eso se representa mediante un módulo, mediante valor absoluto, porque no existen las distancias negativas. Toda distancia es positiva. Y vamos a ver los elementos del vector. Como ya les dije, tenemos al módulo, que lo representamos con valor absoluto, pero recuerdan, el vector siempre va acompañado mediante una flechita como sombrerito. Tenemos el vector A y va una flechita arriba. Esa flechita indica vector. Si ustedes no le ponen a esa flechita arriba, no se llamaría vector. Ya se le llamaría un conjunto, ¿verdad? Conjunto A. Pero si yo le pongo la flecha, ok, es un vector. Porque esa flechita arriba significa segmento, distancia. ¿Está bien? Ok. Siempre recuerden ese. También es llamado también magnitud de vector y representa el tamaño del vector.
tenemos, a ver, ¿qué dicen? El vector A, 3 unidades. O sea, el vector 3. El vector B, tenemos 5. Por lo tanto, es 5. ¿Qué dicen? Aplicaremos el teorema de Pitágoras. Creo que todos sabemos el teorema de Pitágoras. A ver, la alumna Alejandra, el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? ¿Me escucha la alumna Alejandra? Alumna Alejandra o Graviela. Al cuadrado B, ok, muy bien. En este caso, lo que tenemos, ¿para qué nos sirve la función de que, del teorema de Pitágoras? En este caso, para hallar distancias. En este caso, tenemos, en esta primera figura, tenemos que el vector es E. Ok, pero ya tenemos distancias. Ahí forma un triángulo, ¿verdad? Ahora, un triángulo rectángulo. Muy bien. ¿Qué dice por teorema de triángulo rectángulo? Por teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado vendría a ser la suma de sus catetos al cuadrado. Pero en este caso, como el vector C es la hipotenusa, o sea, hacemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? La suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Cateto opuesto 8, cateto adyacente 6, la suma, pero recuerden, cuando es hipotenusa al cuadrado, toda exponente pasa como raíz y sería la raíz de 100. ¿Y la raíz de 100 cuánto es? 10. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver también su dirección. En este caso, se viene a ser aquel ángulo que forma en el sentido antihorario a partir de una semirrecta y un paralela al eje X positivo. Ahora, la dirección, en este caso de un vector, jóvenes, siempre va a ser en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir con ello? Que el ángulo siempre va a ser de forma, su dirección va a ser siempre hacia la izquierda. Va a tomar siempre esta curva. En este caso, así. ¿Por qué? ¿Por qué antihorario? Porque si nos damos cuenta, el reloj va a girar todo para la derecha. Todo gira para la derecha. Siempre va a girar a la derecha, siempre. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que representar la dirección de un vector? Es antihorario, o sea, lo contrario a la manija del reloj. O sea, todo va a girar a la derecha. Por eso el ángulo va con esta dirección. Del punto, todo hacia la izquierda. Todo así. Ya no va a girar al sentido del reloj. A ver, tenemos como ejemplos, tenemos al primero, tenemos que el vector A tiene una dirección de un ángulo de 90 grados. El vector B tiene un ángulo de dirección de 180. Ahora, el vector C tiene una dirección con un ángulo de 37. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el B y el D? A ver, quiero que se den cuenta. Ahora, recuerden, este es el punto de origen. Siempre céntrense en el punto de origen. A ver, si el punto de origen, a ver, aquí estamos. Se gira para la izquierda. De aquí, imaginemos porque todo vector siempre gira para las X positivas. Por lo tanto, imaginemos que esté aquí. ¿Cuánto va a girar? Va a girar todo esto. A ver. Oh, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. Aquí está. Va a girar toda esta vuelta, así, media vuelta. ¿Y cuánto vale un ángulo ya? No, vale 180. En este caso, su ángulo de dirección sería 180. Pero la diferencia entre el vector D de su ángulo es 0, porque va a la dirección de X. Pero si va hacia la dirección de menos X, tuvo que dar un giro de 180 grados. Esa es su dirección. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Suma de vectores. A ver, tenemos en esa primera imagen, tenemos a una persona haciendo fuerza, empujando, trasladando a un refrigerador. Ahora, si nos damos cuenta, ahí hay dos fuerzas.
la fuerza que ejerce la persona empujando, ejerce una fuerza. Ahora, el refri tiene un peso, imaginemos 50 kilos, ese peso, a ver, tenemos un ejemplo así, a ver, imaginemos que yo esté, a ver, ahí está, yo tengo una goma y yo quiera empujarla, o sea, estoy haciendo una fuerza, pero ¿qué pasa? Al yo generar una fuerza, el objeto que está sobre una superficie también va a generar una fuerza. ¿Por qué? Una fuerza de rozamiento. ¿Qué quiere decir? Que va a impedir, esto impide una pequeña dificultad en que el cuerpo se traslade libremente. ¿Por qué? Porque no sube en el aire. Ahora, al tener un contacto con una superficie, cualquier objeto va a generar una fuerza de fricción. Y como último tenemos el resultante, que sería el vector R. Ahora, vamos a ver casos cuando empleen suma de vectores. A ver, tenemos ahí dos casos. ¿Qué dice? Tenemos como primer caso, cuando los dos vectores forman 0 grados. Muy bien. ¿Qué dice? Cuando los dos vectores forman un ángulo 0. Nada. A ver, tenemos ahí. ¿Qué quiere decir? Tenemos el vector B, que está en sentido al lado izquierdo, con 4 unidades, y tenemos el sector A, que es de 7 unidades, también para el lado izquierdo, pero ¿qué dice? Que su ángulo forman 0. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, si los dos ejercicios, los dos vectores, tienen una misma dirección, se van a sumar. ¿Por qué? Porque la fuerza que están empleando va a ser la misma. Es lo mismo. A ver, si yo le digo, a ver, Santiago, lo vamos a poner con otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú, qué pasa si tú a las 11 del día caminas 4 metros? ¿Y qué pasa si a las 12 del día caminas 7 metros más? En total, ¿cuántos metros caminaste? 11 metros, ¿verdad? Va a ser lo mismo en este caso con este ejemplo. ¿Por qué? Los dos vectores van a sola dirección. Todos van, el vector B con el vector A van a una sola misma dirección. Por lo tanto, el resultante va a ser la suma de esos dos vectores. ¿Ok? Ahora, vamos a ver en el caso 2. Cuando los dos vectores forman un ángulo de 180. A ver, tenemos el vector B, que es 4 unidades, y tenemos el vector A, que tenemos 7 unidades. Si nos damos cuenta, los dos vectores tienen diferentes direcciones. El vector B se va hacia la derecha y el vector A se va hacia la izquierda. Yo le digo, a ver, Santiago, a ver, imaginemos, vamos a hacer, a ver, tú a las 10 de la mañana caminas 7 pasos hacia la izquierda. Y vas hacia la izquierda. A las 11 del día. ¿Y qué pasa? A las 12 regresas, vas de ese punto que ya caminaste, 7 metros. Ahora te digo, a ver, Santiago, 4 metros hacia el lado derecho. ¿Qué hicimos? Hicimos dos distancias. Una que generaste al lado izquierdo y la otra que regresaste al lado derecho. Si nos damos cuenta, ya no sería una suma. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Santiago? Santiago fue hacia la izquierda y otra vez regresó a la derecha. Va a ser una resta. Recuerda que las direcciones son opuestas. Ahora, ¿quién tiene mayor distancia entre el A y el B? Tenemos que el A 7 unidades y el B 4 unidades. Por lo tanto, el que generó, que tiene más distancia, el vector mayor, en este caso sería 7 unidades. Y el vector B tendría 4 unidades. Ahora, miren, recuerden que la resultante máxima se suma, el resultante mínimo se restan. Recuerden, mismas direcciones,
se suman. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas son hacia el mismo lado. Direcciones opuestas, derecha e izquierda. ¿Qué se hacen? El resultante sería una resta. Y aquí tenemos, a ver, 7 unidades menos 4 unidades, tenemos que la resultante mínimo sería 3 unidades. Ojo, recuerden, diferentes direcciones se restan, mismas direcciones se van a sumar. Muy bien. Ahora, vamos a ver como primer ejemplo. ¿Qué dice? Muchas de las cantidades físicas son vectoriales. Por ello, hay que definir bien la magnitud y la dirección del vector. Se tienen dos vectores, A y B, cuya resultante máxima y mínima es 21 unidades y 3 unidades respectivamente. Determine el módulo de dichos vectores. A ver, la alumna Gabriela, cuando yo digo resultante máxima, ¿se suman o se restan los vectores? A ver, la alumna se suman, muy bien. Y cuando yo digo Alejandro, a ver, tenemos, a ver, otro compañero, a ver, un momento. Tenemos a Alejandra. A ver, si yo digo cuando es el resultante mínimo, ¿se suman o se restan? Se restan, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto, a ver, ahí yo les... Vamos a copiar este ejercicio y lo vamos a desarrollar. A ver, un momento, ahí les comparto otra pizarrita. A ver, les voy a compartir la pizarra para desarrollar el primer ejercicio. Ahí está. A ver, ustedes me confirman. Ahí está, jóvenes. Ahí les compartí una pizarra. ¿Está aquí? Ahí está, jóvenes. Ahora, díganme, ¿qué dice? Se tienen dos vectores, A y B. A ver, tenemos algunas respuestas de sus compañeros. A ver, un segundo, a ver. Voy a revisar. A ver, ¿qué nos dice el alumno Santiago? A es 12, B es 9. Ok. A ver, Santiago. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Por qué le sale al alumno Santiago A12 y B9 unidades? A ver, Santiago, justamente contigo vamos a empezar a ver la clase. La resolución de ejercicios. A ver, ¿qué dice? Cuando digo que tienen dos vectores cuya resultante mix máxima y mínima es de 21 unidades y 3 unidades. A ver, vamos a comenzar a resolver el ejercicio. A ver, recuerda que tenemos dos vectores. Tenemos vector A y tenemos como vector B, ¿verdad? Ahora, recuerden, ahí como yo les he escrito, todavía no represento vectores. ¿Qué pasa para poder representar vectores? Tengo que hacer su flechita como sombrerito, ¿verdad? Ahora, ahí ya recién represento vectores. Ahí recién estoy representando vectores. Ahí recién, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer como primer ejemplo. Cuando dice
cuya resultante máxima y mínima es 21. Por lo tanto, la resultante máxima es 21. Cuando digo máxima, ¿qué tiene que ser? A ver, vamos a poner A y B. A, cuando dijo máxima, se van a sumar. A más B, ¿cuánto es? 21. Muy bien. Ahora, cuando dice mínimo, ¿qué dice que es? Es 3 unidades. Por lo tanto, cuando es mínimo, se van a restar. Sería A menos B. ¿Cuánto es? 3. Ahora, jóvenes, operaciones. Tenemos dos operaciones, dos ecuaciones. A ver, ¿cómo lo resuelvo? Gabriela, a ver, ¿cómo lo podríamos resolver? A más B igual a 21 y A menos B igual a 3. A ver, ¿alguna idea, Gabriela? El mismo alumno Santiago que ya me brindó las respuestas, Alejandra. Sumando todo. Ok, vamos a sumar. Ok, muy bien. A ver, A, ¿lo vamos a sumar? ¿Verdad? Ah, ok. Gabriela nos dice lo vamos a sumar. Ok, lo vamos a sumar, dice Gabriela. Ok, muy bien, Gabriela. Lo vamos a sumar. Ok. Recuerda, A más A tenemos 2, 2A. Muy bien. Ahora, A más menos B, por lo tanto, ¿esto qué pasa? A menos B, por lo tanto, chao, chao, se van. Se van, así nomás. Porque yo les digo, tienen 5, ¿le restan 5? 0, se van. ¿Ok? 2A es igual a ¿cuánto? 21 más 3, 24. Ok, tenemos a 24. Muy bien, ahora, pero no nos piden 2A, tenemos que despejar A. En este caso tenemos A, ¿cuánto es? Tenemos a 24. Como este 2 que está multiplicando, pasa restando, sumando, dividiendo. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa, Alejandra? Si tenemos un lado que está multiplicando, al pasar, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿verdad? Muy bien. Entre 2. Por lo tanto, A va a valer a 12. Muy bien. Ahí tenemos el valor de A. Pues ya tenemos el vector A, pero nos falta el vector B. Así lo podemos reemplazar en la primera ecuación o en la segunda ecuación, la que ustedes sean. Vamos a reemplazarlo en la segunda. A ver, ¿qué dice? La segunda ecuación, ¿qué dice? La segunda ecuación tenemos que es A menos B es igual a ¿cuánto? A 3. Pero recuerde, ya tenemos A. Ya tenemos el valor de A. Por lo tanto, A vale 12 menos B es igual a 3. Y ahí, muchachos, ¿cuánto vale B? B vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale, jóvenes? Si ya tenemos el primero vale 12, por lo tanto, el segundo va a valer 9. B vale, ¿verdad? Y ahí tenemos los vectores. Ahí encontramos. Ahí está la resolución, jóvenes. A vale 12 y B vale 9. Muy bien, al alumno Santiago. A ver, vamos a crear otra página para el siguiente ejercicio. A ver, vamos a seguir con la clase. A ver,
Muy bien. A ver, nos quedamos con la resolución de ejercicios. A ver, hasta ahí, en la resolución de ejercicios, ¿todo copiaron la resolución? ¿Todos copiaron la resolución, niños? A ver, ok, muy bien. Ahora vamos a ver qué dice. Vamos a ver, siguiendo el tema de suma de vectores, pero en este caso vamos a ver ya. Vimos el primer y segundo caso, ahora vamos a ver el caso 3 y caso 4. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los dos vectores forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Tenemos el vector A y el vector B. Y la resultante. Ahí se emplea el famoso teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Miren, recuerda que el vector A para arriba y el vector B representa el eje X, el vector A al eje Y. Miren, ¿por qué se emplea el teorema de Pitágoras si ahí no forma un triángulo? ¿Qué pasa? La misma distancia. Miren, vamos a contar cuadritos. Un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro, cinco, seis cuadritos tiene el vector A. Hacia arriba, de las X, de la Y. ¿Qué pasa si este lo prolongamos hasta acá? Esto, esta distancia que tenemos de aquí a aquí, de este punto hasta este punto, va a ser la misma a la. Mide lo mismo. Por lo tanto, aquí también sería 6 unidades. Por lo tanto, acá tenemos 8, acá tenemos 6, aquí se emplea ya la resultante. En este caso, la resultante sería como hipotenusa, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en ese caso se emplea el teorema de Pitágoras. Jóvenes. A ver, digamos como el caso número 4. ¿Qué dice el caso número 4? Tenemos cuando los dos vectores forman cualquier ángulo, ¿verdad? Ahora, tenemos el primer vector A, el vector B, y la resultante entre las distancias entre el A y el B. Recuerden que va a generar un ángulo, pero este ángulo siempre va a ser antihorario. Ahora, para hallar esta resultante se va a emplear este método, el método del paralelogramo. ¿Qué quiere decir con ese método? A ver, para hallar la resultante va a ser la raíz cuadrada de qué? Del vector A elevado al cuadrado más vector B también elevado al cuadrado más el doble de A del vector A y el vector B multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿verdad? Ese es el método del paralelogramo y el teorema del Pitágoras. A ver, jóvenes. Muy bien. Y ahí tenemos como primer ejemplo de los dos casos, del caso 3 y el caso 4. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el ejercicio? La resultante máxima de dos vectores, de dos módulos, es a 20 unidades. Recuerden, resultante máxima se suman. Cuando es resultante mínima, se restan. Ahora, ¿qué dice? Halle la nueva resultante cuando uno de los dichos vectores se quintuplica el módulo y forman un ángulo de 53 grados, ¿verdad? A ver, yo voy a dejar de compartir y voy a presentarles la pizarra. A ver, ahí está. Voy a copiar el ejercicio. A ver, un segundo, ahí está. Yo lo voy a copiar el ejercicio y lo voy a compartir. Ahora, ahí está. Ahí está, jóvenes, el ejercicio número 2. A ver,
Aquí, ¿alguna idea cómo poder resolver ese ejercicio? Recuerden, básense de la teoría también, jóvenes, de que cuando dice que cuando la resultante es máxima, se suman. Cuando la resultante es mínima, se van a restar, jóvenes. Eso siempre ténganlo en cuenta. ¿Ok? A ver, vamos a ver ahí. Tenemos, vamos a agrandar un poquito la imagen, un poquito más. Ahí está. ¿Qué dice? A ver, la resultante máxima de dos vectores de módulos iguales es a 20 unidades. A ver, vamos a imaginar que el primer módulo sea Santiago y el segundo módulo sea Alejandra. ¿Qué dice? Los dos módulos son iguales. A ver, Santiago, si tú das 50 pasos, Alejandra, ¿tú cuántos pasos vas a dar? A ver, Alejandra, a ver, me dio dos respuestas. A ver, un segundo para poder. Cuando dice que los módulos son iguales, ¿qué quiere decir? Que tanto distancia, fuerza, magnitudes van a ser iguales. Yo le dije el primer ejemplo. Si Santiago, en este caso, da 50 pasos, Alejandra, ¿cuántos pasos crees que darías tú? Alejandra en primer instante dice 25. Después me dice 50. Y me volvió a reafirmar 50. Ok, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Que los módulos son iguales, jóvenes. Por lo tanto, si un módulo vale 50, el otro vale 50. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Qué es lo que está sucediendo? La resultante máxima. ¿Qué quiere decir? Que el A y el B, ¿qué se van a hacer, Santiago? ¿Se van a sumar? ¿Se van a restar? ¿Se van a multiplicar? ¿Qué se va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos resultantes? A ver, Santiago. Sumar, profesor. Se van a sumar, ¿verdad? Por lo tanto, el módulo A se va a sumar con el módulo B, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Son iguales, es 20 unidades. Por lo tanto, son igual a 20. ¿Qué quiere decir? Que la suma de A más B va a ser igual a ¿cuánto? A 20. A ver, dice, a ver, dicen que estos dos módulos son iguales, jóvenes. Por lo tanto, A y B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Sabiendo que los dos son iguales. A ver, ¿cuánto valen, jóvenes? ¿Cuánto valen, niños? A ver, un claro ejemplo. Alejandra dice 10, ¿verdad? Si uno vale 10, el otro va a valer 10. Ahora, tenemos que A, a ver, tenemos aquí que A es igual a 10 y B es igual también a 10. Ahí está, jóvenes, ¿verdad? Ahora, ya llamo la primera parte. ¿Qué pasa con la primera parte? Ahora, ¿qué dicen? Hay una nueva resultante. ¿Qué quiere decir? Si encontramos la primera resultante máxima, vamos a encontrar ahora la nueva resultante. ¿Pero qué dice? Uno de los vectores se quintuplica en el módulo. Puede ser A, puede ser B, no te especifica. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque los dos son iguales. ¿Verdad? Ahora, ¿qué dice? Y forman un ángulo de 53 grados. A ver, vamos a poner
esto, jóvenes, miren. Yo le voy a poner esto. A ver, ¿cuál es la fórmula que saldría? A ver, vamos a emplearlo, vamos a hacerlo. Recuerdan que sería así. Imaginemos así. Así. Sería así. ¿Verdad? Ahora sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí va a formar un ángulo. Yo les dije, aquí va a formar un ángulo. ¿De cuánto va a formar un ángulo? De 53 grados. Ahora, recuerden, ya tenemos esto. Pero recuerden, el A, este es el módulo A y este es el módulo B. ¿A quién de ustedes se va a multiplicar? Se va a quintuplicar. A ver, puede ser cualquiera. A ustedes eligen. ¿Quién de los dos vectores desean que se quintuplique? Ustedes dirán el A, puede ser el B. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dos vectores son iguales. Ahora, ¿se acuerdan del teorema cuando dice, cuando forman un ángulo? ¿Cuál de los dos teoremas se van a emplear? ¿El del Pitágoras o del paralelogramo? ¿Cuál de los dos se va a emplear? El paralelogramo, muy bien, Alejandra. ¿Y qué dice la fórmula del paralelogramo? Que va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus vectores al cuadrado. A más B al cuadrado más el doble de A por B por el coseno del ángulo. Vamos a reemplazar simplemente. ¿Qué dice? Pero recuerden, uno de ellos se va a multiplicar. Puede ser el A, puede ser el B. Ahora, en estos vectores, vamos a ver que el A sea 10, pero ahora el B ya no va a valer 10, sino ¿cuánto va a valer? 50. Es lo mismo. Es lo mismo que yo pondría el A 50 y el B 10. ¿Por qué? Porque no te especifican qué ángulo o qué vector se va a multiplicar. Ok, muy bien. ¿Qué dice mediante la fórmula? ¿Qué dice? Vamos allá. La resultante es igual a ¿qué? ¿Qué dijimos? Va a ser la raíz cuadrada del A. A, ¿cuánto vale? 10. Ah, ok. Vamos a hacer. Pero recuerden, el A siempre elevado al cuadrado. Muy bien. Más B. Pero ahora B, ¿cuánto vale? 50. ¿Pero 50 qué? Siempre elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tenemos el doble de A, que es 10, por 50, que es B. ¿Y qué más? Por el coseno del ángulo. A ver, díganme, ¿cuánto vale el coseno de 53, jóvenes? ¿Cuánto es el coseno de 53? A ver, ¿quién me dice cuánto es el coseno de 53? 3/5, ¿verdad? Muy bien. Excelente, Alejandra. Muy bien. Ahora, simplemente ya lo vamos a operar. Seguimos teniendo la raíz y ya lo vamos a operar. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué dicen? A ver, 10 al cuadrado. ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es 10 al cuadrado? ¿Cuánto es Santiago 10 al cuadrado, Alejandra? 100, ¿verdad? Muy bien. Sería 100, no estoy reemplazándolo más, 100 más
Ahora, 50 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? 50 al cuadrado. 2500, muy bien. Muy bien, Alejandra. 2500. Ahora, jóvenes, aquí, en esta pequeña parte, más, aquí es más. Ahora, tenemos 2 por 10 por 50 por el coseno de 53, pero sabemos que el coseno de 53 es 3 quintos. Y toda esa operación de 2 por 10 por 50 por 3 quintos, ¿cuánto es, jóvenes? A ver, 2 por 10, 20. Por 50, ¿cuánto es? 1000. Tenemos a 1000. 1000, ¿por cuánto? Por 3 quintos. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Fácil, fácil. Simplificamos. Oye, acá hay 100. Me olvidé un 0. O sea, aquí es 1000. Ahí es 1000. ¿Qué pasa? Ok, vamos a simplificar. Santiago ya me dio una respuesta, 40 raíz de 2. Ahora vamos a ver cuánto nos resulta este ejercicio. A ver, simplificamos. Quinta de 1000 y quinta, ¿verdad? Muy bien. Ahí está, jóvenes. Por lo tanto, ¿qué me dice? A ver, tenemos la resultante. Tenemos raíz de cuánto. A ver, quinta de 1000, 200. Por 3, 600. 600 más 100 más 200, 2500. ¿Cuánto es? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuánto es? 100 más 2500 más 600. ¿Cuánto es ellos? Tenemos, a ver, 100 más 500, 600, sería 2600 más 600, 3200. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es la suma de 100, 2500, 2600, 3200? Ahora, ¿cuánto sería acá? 3200. Ahora, pero 3200, ¿cómo lo podemos reemplazar? ¿Cuánto es? ¿Cómo lo podemos, digamos, en este caso? Para que su compañero me salga, Santiago me dice 40 por raíz de 2. ¿Cuánto es 40 por 40? ¿Cuánto es? 1600, ¿verdad? Ahora, por 2 sería 3200. ¿Qué pasa si hacemos esto? Vamos a ver. Lo vamos a la raíz mayor que tenemos, lo vamos a desenglobar de esta forma. 400 por raíz de 2. Bueno, a ver, sería acá 1600. 1600. Ahora, tenemos 1600, la raíz cuadrada de 1600. Por lo tanto, la resultante sería la raíz de 1600. Ah, ok, 40. Por raíz de 2.
Y ahí está, jóvenes. Muy bien, Santiago. Excelente. Sería 40 raíz de 2. Muy bien. Ahí está la resolución del ejercicio. 40 raíz de 2. A ver, tomen nota, jóvenes. A ver, me avisan si es que para poder dejar de compartir el ejercicio. A ver, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con como los últimos pasos. Ahora vamos a ver. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa con los casos especiales. A ver, jóvenes, atentos ahí. Tenemos casos especiales. Sean dos vectores que presentan el mismo módulo. Tenemos A, va a ser igual al módulo B. En este caso, va a ser iguales. Ahora, cuando ambos vectores forman 60, tenemos como la resultante A raíz de 3, pero siempre y cuando el ángulo sea 60. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo forma 120? Ya son iguales. Por lo tanto, la resultante sería A. Ahí tenemos como último ejemplo, aplicación 3. Para los siguientes vectores A y B mostrados en el gráfico, determine A más B, si A es igual a B, en este caso va a ser igual a 10 unidades. A ver, este ejemplo, como último ejercicio, a ver, voy a dejar de compartir esto para poder compartir con ustedes la pizarra. Ahí está. Un segundo, voy a copiar el ejercicio. Ahí está. Ahí está, jóvenes. A ver, voy a agrandar un poquito más. Ahí está. ¿Qué dice? Para los siguientes vectores tenemos el vector A y el vector B mostrados en el gráfico. Determine la suma de sus vectores sabiendo que el vector A es igual al vector B y va a ser igual a 10 unidades. A ver, tenemos el vector A que forma un ángulo de 23 y el vector B forma un ángulo de 37 grados. A ver, vamos a ver ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede con este ejercicio? ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Qué dice? Ok. Bueno, ¿qué tal si esto lo podemos prolongar? Lo podemos correr. Que sea un solo punto de origen. En este caso, los dos tengan el mismo origen. Si lo corremos, este B un poquito más acá, hasta unir a este punto de origen de la, el ángulo se va a mantener, va a ser el mismo. Por lo tanto, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la gráfica ya? Si unimos para que los dos vectores tengan el mismo origen. ¿Sería así? Sería así. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa ahí? Recuerdan que acá forma un ángulo de 23 y acá un ángulo de 37. Recuerda que aquí forma un ángulo y de aquí para acá forma otro ángulo. A ver, jóvenes, lo que en un instante eran dos ángulos, dos vectores con diferente origen, ahora pasó a ser los mismos dos vectores, pero con el mismo origen. Pero si nos damos cuenta, el ángulo va a ser el mismo. Acá se sigue manteniendo 23
Y acá se sigue manteniendo ¿cuánto? 37. Digan, todo esto, ángulo, ¿cuánto forma? Va a formar un ángulo llano. Y ahora, un ángulo llano, ¿cuántos ángulos? ¿Cuál es su medida? 50, 100 grados, 180 grados. Muy bien, Alejandra. Ahora, digan, tenemos 23, 37. Por lo tanto, el ángulo que genera estos dos vectores, ¿cuánto es? ¿Cuánto le falta? A ver, 120. Muy bien, aquí sería 120, ¿verdad? Ahora, ya lo tenemos el ejercicio prácticamente resuelto. ¿Por qué? ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿Verdad? Santiago me dice 10. ¿Por qué 10, Santiago? ¿Por qué sería 10? A ver, si pudieras activar tu micrófono para compartirlo con todos, ¿por qué sería 10, Santiago? La respuesta está bien. La respuesta está perfecta. ¿Por qué sería 10, Santiago? ¿Por qué sería 10? Porque recuerdan, ¿qué les dije ahora? ¿Qué les dije ahora? Cuando los dos vectores tienen el mismo origen y hay un ángulo de 120 grados, jóvenes, ¿qué les dije? Este va a ser A y este también va a ser A. Por lo tanto, van a ser lo mismo, ¿verdad? La resultante va a ser lo mismo que los vectores. Puede ser de cualquier vector. ¿Por qué? Porque los vectores van a ser lo mismo. Ahora, si ya sabemos es 10 unidades. A ver, recuerden, cuando el ángulo son a uno de ellos. Ok, jóvenes, espero hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda que quieran aclarar a la clase? ¿Sabes? Oh, no, claro. Ok.